Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo y hoy tenemos una emisión espectacular. Después de que Dayabásini Rodríguez nos hable desde espiritualidad y religión como empoderamiento de las mujeres, vamos a escuchar a Cecilia Bufa, ingeniera biomédica, quien nos va a hablar de las ingenieras afroamericanas pioneras en la NASA, en las cuales se ha hecho una película hace unos años, unos 2-3 años, que se llama Figuras Escondidas. Y Cecilia nos va a develar estas figuras escondidas. Tendremos también a Laura Aguirre ya desde Jujuy, psicóloga clínica, quien nos va a contar sobre el feminismo con una conciencia plena y amorosa. Y a la doctora Sonia Gutiérrez, médica intensivista, que nos hablará sobre fibromialgia, una realidad para numerosas mujeres. Y antes de ir a nuestra cortina musical, buenas noticias. Ustedes saben que en La Vida en Violeta siempre tratamos de dar buenas noticias. Y esta es que una mujer al fin ganó un Oscar a la mejor dirección en este año. Se trata de asiática, en realidad británica, sino-británica, con residente en Estados Unidos, Chloe Zhao, quien ha ganado el Oscar, como decía, la mejor dirección 2021 por su película Nómade. Recordemos que en toda la historia de los Oscars, Chloe Zhao es la segunda mujer que gana esta distinción, siendo la primera Catherine Bigelow, en el 2010, fíjense, hace 11 años, con El cerrajero del dolor, de Hurt Locker. Y ahora sí, vamos a nuestra cortina musical con el tema de Añayuita de la Puna Guapa. Y habíamos anunciado ya a Dayabásini Rodríguez en una intervención realmente hermosa. Véanla ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Dayabásini y en esta segunda cápsula de La Vida en Violeta hablaremos de la diferencia entre religión y espiritualidad y el área de oportunidad que surge a partir de comprender esta diferencia. En el primer segmento hablamos acerca del empoderamiento espiritual de las mujeres, así que hoy vamos a aclarar a qué nos referimos con empoderamiento espiritual, particularmente a qué nos referimos con el concepto de espiritualidad y en qué se diferencia del concepto religión. Bien, si bien los conceptos religión y espiritualidad suelen manejarse de forma cercana e incluso paralela, en realidad no son iguales. Y en esta pequeña charla vamos a buscar esta diferencia, comentar en qué consiste la diferencia entre ellos y cómo es que esta diferencia se convierte en una área de oportunidad para el crecimiento y la autonomía de las mujeres. Etimológicamente, ambos conceptos tienen significados distintos. El vocablo religión proviene del verbo religare en latín y está compuesto por el prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Es decir, indica la acción de ligar o amarrar repetidamente. ¿Pero con qué?
pues en este caso con algo superior al ser humano. Esto indica que una religión es una doctrina que liga fuertemente al ser humano con su Dios o dioses. Sabemos que existen diversidad de prácticas religiosas y probablemente hemos nacido en un contexto social en el que había una práctica religiosa determinada. Lo más frecuente es no cuestionarnos acerca de la religión en la que hemos nacido. Es muy probable que así te haya pasado. Nos pasa a todos, ¿no? Al menos en una etapa de nuestra vida. O bien puede ser que tú sí te lo hayas cuestionado, pero esta práctica definitivamente no es la que nosotros elegimos. Habitualmente nacemos en un contexto en el que ya hay una práctica religiosa en nuestra familia. En contraste, la palabra espiritualidad proviene del latín spiritu, que significa respiración, vitalidad, por lo que se entiende que es algo inherente al ser humano, algo así como su esencia. Por lo tanto, no es necesario buscar una conexión externa con lo espiritual, dado que lo espiritual está contenido en nosotras mismas. La espiritualidad ha sido descrita por varios autores como una forma de experiencia, una experiencia que surge a partir del contacto con lo trascendente, destacando la experiencia y el sentido orientado por los valores individuales. Con esto quiero decir que cada persona tiene diferentes valores y que esos valores están contenidos en la dimensión espiritual de cada una de nosotras. Dicho de otro modo, hablando entre religión y espiritualidad, la espiritualidad no se restringe a una práctica religiosa. En todo caso, puede estar contenida como parte de una experiencia de la espiritualidad de cada una de nosotras. Pero la espiritualidad no está subordinada a la religión. Si la vemos como una dimensión del ser humano, la dimensión espiritual da cabida a prácticas que guían nuestro actuar y que dan sentido a nuestras vidas. Tenemos entonces que fortalecer el concepto de dimensión espiritual. La dimensión espiritual está contenida en todos los seres humanos y desde la experiencia femenina ponemos en juego valores individuales que no solamente hacen referencia a valores trascendentales, también hablamos de valores de experiencia y estos valores de experiencia varían de mujer a mujer. Una experiencia, algo que a ti te haga sentido, algo que disfrutes hacer. Tal vez para ti el contacto con la naturaleza sea un valor importante. Tal vez para ti el hacer ejercicio sea un valor importante, ¿no? O tal vez cultivar relaciones familiares o cultivar la amistad. Todos esos son valores de experiencia. Y estos valores varían, como es lógico, de mujer en mujer, de persona en persona. Así pues, un ejemplo de esto es la creación de los círculos de mujeres, en los que seguramente las mujeres que participan en ellos sienten que es importante la amistad entre mujeres y la amistad para algún fin en particular. Estos círculos de mujeres pueden tener distintos propósitos. A lo mejor te asocias en un círculo de mujeres con otras amigas para hacer algún proyecto o incluso para recuperarte de algún problema que hayas tenido en el pasado y que coincida con otras experiencias de tus amigas. Todo esto nos lleva a cultivar incluso este otro valor tan importante entre mujeres y que es una experiencia, y estoy hablando de la sororidad. Todo esto, de lo que te estoy hablando, surge de la dimensión espiritual. En contraste, las religiones son diversas, como te decía, e implican cada una prácticas congruentes con su postura.
Sin embargo, hay que recordar que de la religión no depende la espiritualidad. Esto es lo que quiero destacar y por eso lo he venido repitiendo. Es muy importante recordarlo. Si acaso es en la dimensión espiritual del ser humano en la que se conecta con la práctica religiosa, que sea más cercana a la experiencia individual. Así, tal vez encuentres que tu práctica religiosa actual, si es que la tienes, sea muy congruente con tus valores y te sientas cómoda en ella. Pero también puede suceder que no estés practicando ahorita dentro de ninguna religión y que aún así puedas vivir momentos de mucho sentido en tu vida y actividades que te parecen muy congruentes con lo que tú crees, con la manera en la que ves la vida. Bueno, ahí estás llevando a cabo una práctica espiritual, por ejemplo. En palabras de Teilhard de Chardin, no somos seres humanos en busca de una experiencia espiritual, sino seres espirituales sumergidos en una experiencia humana. Ahora bien, una vez que hemos aclarado la diferencia entre espiritualidad y religión, lo que sigue es preguntarnos, ¿qué oportunidades se me abren a mí como mujer a partir de esta distinción entre espiritualidad y religión? Bien, alcanzar a ver esta distancia me permite elegir. Independientemente de la religión que hayan practicado mis ancestros, yo puedo desde mis propios valores elegir la práctica religiosa que sea más congruente con ellos. Puedo incluso elegir no tener una práctica religiosa, sino distintas aproximaciones hacia aquello que alimente mi espíritu. Y con ello, esta práctica cobraría fuerza desde la congruencia. Por otro lado, ¿cómo contribuye la espiritualidad a mi autonomía? Primero que nada, a partir de acciones que sean congruentes con mis valores. En la dimensión espiritual encuentro fuerza y libertad, pues soy cada vez más auténtica y seguramente podrá surgir alegría y creatividad. Cuando disfruto lo que hago, me siento cada vez más libre y esto da paso a la autonomía. ¿Qué beneficios puedo obtener a partir de actividades que cultiven mi espíritu o que lo nutran? Bueno, primero, nutrir mi espíritu tiene que ver con hacer aquello que disfruto haciendo. Y desde la espiritualidad tenemos agencia. La agencia implica que elijo cómo actuar. Cuando escuché la palabra agencia, me puedo acordar de una persona que va hacia adelante en busca de su propio bienestar. Elegimos entonces cómo actuar y tenemos un sentido de vida. Por lo tanto, nuestra libertad de actuar nos lleva a experimentar individualidad. Hablar de agencia es describir una postura ante la vida, una postura que es contraria a la paciencia de esperar a que las cosas sucedan por sí mismas. La agencia es activa y una mujer con agencia va, como te decía, en busca de aquello que dé sentido a su vida, va en busca de su bienestar. En situaciones difíciles seguramente podemos actuar desde la fuerza del espíritu, que de hecho se conoce así, como la fuerza de oposición del espíritu y que va de la mano de la resiliencia. Recordemos que la resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponernos a situaciones que son difíciles en la vida. Concluyendo, cultivar el espíritu implica congruencia y la congruencia nos da fuerza, puesto que nuestros esfuerzos están puestos en un mismo lugar. Es como concentrar la energía en un mismo punto. Asimismo, desde la congruencia puedo encontrar sentido en mis acciones cotidianas y tener mayor eficacia, con lo cual mi autoestima se incrementa. Como podemos ver, son muchos los beneficios que obtenemos a partir de una práctica espiritual en la vida cotidiana y que está al alcance de todas. Una práctica espiritual, como decíamos, es aquello que nutre, que me hace feliz, que va en congruencia con mis valores. En próximos segmentos seguiremos hablando acerca de mujeres que han dado testimonio de vida a partir
de una vida espiritual. Nos vemos hasta la próxima. Mil gracias a Yabasini Rodríguez desde México. Vamos a ir entonces ahora a un tema musical, Storm Coming, la tormenta que viene del coro de mujeres cantivas. Escuchemos entonces estas maravillosas mujeres. Estás escuchando La Vida en Violeta. Doy la bienvenida a las compañeras de La Vida en Violeta y a Carolina Pereira, quien nos acompaña también desde Jujuy. Están con nosotras en esta reunión de Zoom Edilia Camargo, quien se une a nosotras desde Panamá. Muy buenas tardes, Edilia, qué gusto tenerte. También Laura Aguirre, quien se acaba de unir a nosotras. Pero en este segmento vamos a escuchar un saludo y el segmento de Cecilia Bufa. Y miren lo que nos dice Cecilia. Hola Verónica y hola a todos quienes están escuchando hoy el programa de La Vida en Violeta. Disculpas por no poder estar presente y estar mediante audios en esta ocasión. Quería comentarles un poquito nomás de qué va a tratar el tema que voy a estar presentando hoy, que tiene que ver con las mujeres que contribuyeron a los avances científicos y tecnológicos desarrollados por la NASA, y lo que cuento es apenas la punta del iceberg que refleja no solo los aportes de las mujeres negras, en este caso, o afrodescendientes, que trabajaron en la NASA, sino que también cuento los enormes obstáculos que tuvieron que sobrepasar para conseguir llegar al menos a la misma situación que el resto de sus colegas. Así que espero que lo disfruten y después me harán llegar los comentarios y aportes y sugerencias para la próxima, para tener en cuenta para próximos segmentos. Así que, bueno, muchísimas gracias y un abrazo. Mil gracias, Cecilia. Mil gracias por este saludo y por este aporte. Vamos a escuchar entonces ahora a Cecilia Bufa. Las piezas ocultas de la NASA durante la carrera espacial. Guerra Fría y carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Les suena? La Unión Soviética venía sacando bastante ventaja. ¿Saben qué mentes brillantes hubo detrás del repunte estadounidense? Hoy hablaremos de 3 personalidades ocultas que fueron reconocidas por sus tremendos aportes a la NASA recién 50 años más tarde. ¿Recuerdan a Margaret Hamilton, de quien les hablé en el video sobre las pioneras de programación? Resulta ser que no fue la única mujer de la NASA que fue clave para hacer frente a la carrera espacial. ¿Y recuerdan a las computadoras humanas que calculaban las trayectorias que luego pasa a calcular la computadora ENIAC? Bueno, algo muy similar pasó en la NASA, que no sé si saben, previamente se llamaba NACA y se dedicaba exclusivamente a la aeronáutica, hasta que en 1958 cambia su nombre a NASA para empezar a incluir la exploración espacial. Como en el caso del ENIAC, en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, en la NACA también se crea una oportunidad laboral femenina para cubrir vacantes normalmente masculinas en las tareas de cálculos matemáticos, es decir, las famosas computadoras humanas. Para 1946, la NACA ya había contratado a más de 400 mujeres para este rol. Y aunque estaban tan preparadas profesionalmente como los hombres, se las contrataba oficialmente como subprofesionales, lo que necesariamente derivaba en un salario inferior. Estamos hablando de que un hombre que recién ingresaba cobraba $2.600 anuales contra $1.440 una mujer en las mismas condiciones. Es decir, más de $1.000 de diferencia, o dicho de otro modo, los varones cobraban 80% más que las mujeres. La diferenciación entre hombres y mujeres no era la única que se hacía en la NACA, sino que existía aún un estrato más al interior del colectivo femenino, y es que se crearon 2 unidades diferenciadas
diferenciadas de computadoras humanas, el ala este de mujeres blancas y el ala oeste de mujeres negras. En 1941, el presidente Roosevelt ya había prohibido la discriminación racial en la industria de la defensa nacional, y aún así, estamos hablando de 1943, esto seguía ocurriendo. Y sumado a eso, si la postulante era negra, además del examen básico, tenía que completar un curso extra de química. ¿Por qué? No sé. Y como en esa época todavía estaban en vigencia las leyes de segregación Jim Crow, no solo tenían que usar áreas separadas, sino que pasaba exactamente lo mismo con los baños y con las cafeterías. Y por si eso fuera poco, les dejo un dato extra: todo el equipo de mujeres negras estaba supervisado por una mujer blanca. Con estos datos es interesante observar cómo se da la discriminación a distintos niveles. Las mujeres, como un colectivo, eran consideradas inferiores que los varones y a la vez, si se era mujer y negra, se consideraba aún más inferior. Esto es, las mujeres, que ya de por sí eran un grupo minoritario y menos respetado que los hombres, también se discriminaban entre ellas mismas. Todo curiosamente aceptado con bastante naturalidad. Si bien había pequeños actos de protesta, como no ir a las cafeterías y comer directamente en sus propios escritorios, o quitar carteles que indicaban dónde podían sentarse y dónde no, o quejas aisladas reclamando determinados derechos de forma individual, el grueso de las personas aceptaban sin mayor cuestionamiento ya sea su condición de inferioridad o su rol de superioridad y de privilegio. En general, eran muy pocas las personas que se rebelaban frente a estas injusticias, ya que significaba un riesgo o una amenaza muy importante que no cualquiera estaba en condiciones de asumir. Dentro de este pequeño grupo de personas que sí se rebelaban está Dorothy Vann, la primera de las 3 mujeres afrodescendientes del ala oeste de las que hablaremos hoy, aunque no las únicas que se rebelaban ni las únicas que representan esta lucha. Después de 6 años de insistencia y perseverancia, Dorothy logró que en 1949 reconocieran su rol como supervisora del ala oeste, marcando un hito como primera mujer negra en roles de mando medio de la NACA. Cuando llegó la primera computadora a la NASA, una IBM 7090, Dorothy no tardó en especializarse en computación y en lenguaje Fortran para estar a la altura de los acontecimientos, adaptar su rol a los avances tecnológicos y llevar a todo su equipo del ala oeste en la misma dirección. Otra mujer de este calibre, también del ala oeste, fue Mary Winston Jackson, quien se graduó en la secundaria, este dato es muy importante, se graduó con honores, y 2 años después de trabajar en la división oeste, le ofrecieron trabajar con un equipo de todos ingenieros en lo que es el túnel de viento, es decir, una tecnología que permitía hacer ensayos para comprender cómo afectaba la fuerza del aire a distintos dispositivos aéreos. Al ver lo talentosa que era, la alentaron a conseguir un ascenso como ingeniera, que tenía mayor rango. Sin embargo, para esto tenía que primero asistir a unos cursos que se daban en una institución que hasta ese momento aceptaba solo a personas blancas. Eso significó presentar peticiones ante el municipio para lograr que lo consideren, porque por más que en 1954 la Corte Suprema de Estados Unidos ya había declarado que las escuelas separadas entre estudiantes afroestadounidenses y blancos negaban la igualdad de oportunidades, en la práctica seguía siendo un obstáculo que muy pocas personas con muy buena justificación y perspicacia lograban traspasar. Mary Winston Jackson lo logró y así en 1958 se convirtió en la primera mujer negra con grado de ingeniería en la NASA. Finalmente, la tercera mujer del ala oeste que quisiera destacar en esta historia es Katherine Johnson, una verdadera prodigio. Ya desde chica terminó 8º grado con 10 años, es decir, 3 años antes de lo habitual, la secundaria con 14 y los cursos universitarios de matemática y francés con 18 años. Luego hizo un máster en matemáticas, siendo la primera mujer negra, junto a otros 2 hombres negros, en ser admitidas en la escuela de posgrado de la Universidad de Virginia Occidental. A los 35 años entró al ala oeste como computadora humana y al poco tiempo la integraron en un equipo de investigación de vuelo, donde su mayor dificultad era ser la única persona negra del equipo, por lo que, como dijimos, las cafeterías, los baños y las áreas impuestas para personas negras le quedaban lejos de su lugar de trabajo y esto implicaba mayor esfuerzo y mayor comodidad respecto al resto del equipo. Esto, por suerte, cambió para 1958 cuando NACA pasó a ser NASA y se eliminaron en ese mismo momento todas las divisiones e instalaciones segregadas por color de piel.
Aún así, todavía quedaba la discriminación por ser mujer. Por ejemplo, a Catherine no le permitían poner su nombre en los informes que escribía, ni asistir a reuniones importantes y confidenciales que eran importantes para continuar con su trabajo. Con el tiempo y haciéndose valer de sus genialidades matemáticas, logró romper con estas barreras. Catherine fue una pieza clave para que Estados Unidos logre acercarse a la Unión Soviética en la carrera espacial. Los soviéticos fueron los primeros en mandar un satélite al espacio, el Sputnik 1 en 1957. Ese mismo año, en el Sputnik 2, pusieron al primer animal en órbita, la perrita Laika. Evento bastante controversial, en verdad, considerando que Laika murió durante el viaje y que la validez de los descubrimientos científicos asociados son discutibles. Pero bueno, la cuestión es que el 12 de abril de 1961, en la nave Vostok 1, viajó el astronauta Yuri Gagarin, convirtiéndose en el primer ser humano en el espacio. Muy curiosamente, esto se dio con una diferencia de 23 días frente a Estados Unidos, que el 5 de mayo del mismo año logró que Alan Shepard llegue al espacio también. Igualmente, hay que tener en cuenta que Yuri Gagarin estuvo 2 horas en el espacio frente a Alan Shepard, que estuvo 15 minutos. Ahora, más allá de eso, lo que quisiera enfatizar es que fue justamente Katherine Johnson quien calculó la ruta que debía tomar la cápsula que alojaba a Alan Shepard para volver a la Tierra, que cayera en un lugar seguro y lograr encontrarla rápidamente después del aterrizaje. Para 1962 ya la NASA contaba con la IBM para hacer los cálculos de las trayectorias. Y aún así, John Glenn, que fue el primer estadounidense en orbitar la Tierra, se negó a volar a menos que la mismísima Katherine Johnson verificara a mano los cálculos que ya había hecho la computadora electrónica. Más adelante, en la misión Apolo 11 para llevar al primer hombre a la Luna, además de los aportes de Margaret Hamilton, que ya comentamos en otro video, se contó con los aportes de Katherine Johnson, siendo el más destacado calcular el momento preciso en el que el módulo lunar debía abandonar la superficie de la Luna para coincidir y engancharse con el módulo de mando que orbitaba la Luna y así lograr que los astronautas regresaran a la Tierra. Y me imagino que conocen la frase Houston, tenemos un problema. Esa frase viene de la misión Apolo 13 de 1971, que tuvo que abortarse porque hubo una explosión en uno de los tanques de oxígeno de la nave. Bueno, Katherine Johnson también estuvo presente e implementó procedimientos y cartas de navegación para ayudar a que los astronautas regresen sanos y salvos a la Tierra 4 días más tarde. En 2015, con 97 años de edad, Katherine recibió nada más y nada menos que la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Obama en reconocimiento por todo su trabajo. Katherine fallece con 102 años el 24 de febrero del 2020. Margot Lee Shetterly fue quien rescató la historia de estas 3 mujeres increíbles que les estoy contando. Ella escribió el libro Hidden Figures, o Figuras Ocultas, que luego se convirtió en película. Muy buena, por cierto, la súper recomiendo. Además de ser tremendamente fascinantes y atrapantes, estas historias dejan muchísimo para reflexionar. Estamos hablando de 3 mujeres que representan una tremenda lucha de conquista de derechos humanos y que llegaron a triunfar traspasando muchísimas dificultades. Quizá esto podría llevarnos a concluir que solo con esfuerzo se puede llegar a triunfar o sobresalir en lo que se quiera. Sin embargo, como fuimos contando, ellas se destacaron por ser personas absolutamente excepcionales y brillantes, con capacidades muy por encima de la media respecto al resto de sus colegas, que por el contrario, para llegar al mismo nivel, tuvieron que traspasar barreras muchísimo menor simplemente por su género o por su color de piel. Y no solo su capacidad sobresaliente era suficiente para equiparar la situación del resto, sino que además tuvieron la suerte de nacer en familias negras con capacidades económicas suficientes como para, por ejemplo, cambiarse de ciudad para que ellas puedan continuar con sus estudios. Tal es el caso de Katherine Johnson, que vivía en un lugar donde había escuelas secundarias solo para blancos, y entonces tuvieron que mudarse a otra ciudad para que ella pueda continuar con sus estudios. Contaron además a lo largo de su vida con personas concretas que creían en ellas y las motivaban a enfrentarse a esas desigualdades, cosas que lamentablemente no todo el mundo tiene. Seguramente existen muchas personas talentosísimas que no llegan a destacarse en la historia o a hacer aportes en su sociedad simplemente por estar inmersos en un contexto que las disminuye y sin nadie a su lado que los apoye. Pareciera que toda persona que se encuentra en una situación de desigualdad
desigualdad frente a otra, tuviera que demostrar muchísimo más para lograr el mismo reconocimiento o el mismo aprecio o la misma consideración. Tal fue el caso de cada mujer negra que quiso ingresar a la NASA, o de Dorothy Vaughan, que quería ser supervisora, o de Mary Winston Jackson, que quería ser ingeniera, o de Katherine Johnson, que quería poner su nombre en los reportes, o ingresar en las cafeterías y en los baños cerca de su trabajo, o ingresar en las reuniones confidenciales para poder realizar mejor sus cálculos y sus aportes. Estas realidades, lejos de demostrar que con esfuerzo es suficiente, muestran más bien la gran brecha que hay por las diferencias de género, de clase social o de color de piel, por todo lo que hay que pasar y todo lo que hay que demostrar para al menos estar en la misma situación de oportunidades que el resto. La realidad es que nadie decide lo que le tocará en la ruleta rusa de la vida, si naceremos con piel blanca o con piel negra, varones, mujeres o con cualquier otra identidad de género, si estaremos en una familia acomodada económicamente o en un barrio en situación de vulnerabilidad, con falta de servicios básicos, con mala nutrición o, por qué no, incluso expuestos a situaciones de violencia, o si tendremos habilidades consideradas de éxito para esa época en particular, o más bien discapacidades o complicaciones que nos dejan en desventaja. Dependiendo de cuál sea nuestra suerte, tendremos más o menos dificultades en la vida. Si bien nuestro esfuerzo personal y el de nuestras familias para que logremos salir adelante tiene un peso de enorme importancia, es igual o incluso más importante que como sociedad logremos equiparar cada vez más la situación de quienes se encuentran menos favorecidos para que logren superar las barreras que la lotería de la vida les impuso. Mil gracias, Cecilia. Es súper válida tu reflexión y es justamente ese uno de los objetivos principales de la vida en violeta, de visibilizar los aportes de las mujeres en general y de las más vulneradas en particular, ¿no? Y en este caso, estas afrodescendientes tenían el doble estigma, ser mujeres y ser afrodescendientes, en una época en donde la segregación era, aparte de real, muy profunda y legal. Vamos entonces ahora a nuestro segundo tema musical. Vamos a escuchar Vientito de Tilcara de Nora Benaglia con un grupo de colaboradoras, Brenda Mamani, Cecilia Palacios, Daniela García, Delia Huertas, Fabi Barraza, Jessica Rasco, Rosario Huertas, Tati Domínguez, Yací Villegas, Andrea Canciani, Cristina Paredes, Ana Julia Ramos, Marian Barraza, Minerva Asís, Nadia Tambo, Ruth Alonso, Guaira Vázquez, Yami Martínez, Delicia Valdés, Melanie Castillo, Josefina Torres y Alicia Carrasco. Escuchábamos, decía, Vientitos de Tilcara de Nora Benaglia y un equipo muy hermoso. Los invito y las invito a escuchar esta canción y verla en YouTube. Quiero recordarles que esta emisión de La Vida en Violeta se encuentra en el Facebook Live de La Vida en Violeta y en el mío personal. Luego subiremos el video editado en YouTube. Mil gracias, Carolina, por tus aplausos. Estás escuchando La Vida en Violeta. Y muchas de nosotras hemos escuchado, o si hemos tenido mala suerte, hemos sufrido algo que se llama fibromialgia, y es una realidad para numerosas mujeres. ¿Y por qué recalco que es una realidad? Porque durante muchos tiempos se sostuvo que en realidad la fibromialgia no existía, que era una forma de llamar la atención, en fin, todos los estereotipos, histeria, etcétera, etcétera, la exageración de las mujeres. Vamos a escuchar de la voz de la doctora Sonia Gutiérrez, a quien le enviamos un gran abrazo, médica intensivista de Jujuy. Vamos a escuchar
realmente qué es la fibromialgia, cómo se diagnostica y esencialmente cómo se trata. La vamos a buscar aquí. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad que se manifiesta con dolor crónico. Un dolor crónico significa que dura más de 3 meses y tiene prevalencia en las mujeres. Además de tener o manifestar dolor crónico, tiene otras sintomatologías u otras manifestaciones, es decir, está acompañada de otras afecciones. ¿Cuál es el origen? El origen de la fibromialgia no está muy claro todavía, pero lo que se sabe es que hay déficit o alteración en algunos neurotransmisores cerebrales, los cuales están implicados en la manifestación del dolor. Es decir, en algunas personas, al tener alteración de estos neurotransmisores, va a haber una manifestación de la enfermedad de diferentes maneras. A una persona que no tiene esta afección, por ejemplo, un dolor se va a sentir más intenso que en otra persona. Al mismo tiempo, estos neurotransmisores de los que hablábamos están, digamos, influenciados o asociados a otra enfermedad. Por ejemplo, está asociado a un colon irritable, asociado a la depresión, asociado al síndrome de ansiedad, porque son todas patologías que tienen una implicancia de neurotransmisores. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, vamos a darnos cuenta que tenemos fibromialgia o vamos a darnos cuenta que otra persona sufre de esta patología porque va a manifestarnos un dolor intenso. Es un dolor real, un dolor que impide la actividad física de la mayoría de las personas. Hasta en algunas personas no le permite hacer su vida normal. Hay días que se va a levantar con mucho dolor, hay días que no va a poder incluso levantarse, que es lo que manifiestan algunas personas. Les duele todo el cuerpo. En general, los puntos de dolor son el cuello, los hombros, las caderas, las piernas y los pies. Es un dolor espontáneo que, por supuesto, se exacerba ante la actividad física. Por esa razón, las personas se limitan a hacer actividad física y tienden a quedarse en reposo o en la cama. También es muy frecuente que manifiesten dolor de cabeza, cansancio extremo y, como dijimos hace un ratito, también en relación con otras patologías. Puede haber depresión o puede haber, digamos, colon irritable, otras patologías como por ejemplo las autoinmunes, que son la artritis reumatoidea o la artrosis. También hay una asociación con estas enfermedades. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos en forma clínica. Es decir, nosotros cuando tenemos una afección recurrimos a un profesional y el profesional nos va a pedir todos los estudios, laboratorios, placa, todo lo que necesitemos. En la particularidad de esta enfermedad es que vamos a tener absolutamente todo normal. Por eso decimos que el diagnóstico es clínico. Va a estar dado con el examen físico de la paciente y todos los síntomas que nos va a manifestar, que ya lo mencionamos. ¿Y qué le decimos a nuestra paciente? ¿Qué solución le damos? Es decir, el tratamiento. El tratamiento, hay múltiples opciones, pero una de ellas es la medicación. La medicación va a estar basada en fármacos que van a ayudar a regular o equilibrar estos neurotransmisores. Y acompañando este tratamiento farmacológico, también se va a recomendar diferentes puntos. Por ejemplo, la actividad física es fundamental para mejorar
la movilidad y la movilidad articular y muscular para evitar contracturas. Se va a recomendar la fisioterapia, se va también a derivar a una psicóloga y también vamos a tener que hacer actividades que puedan recrearnos, actividades como danza, pintura, hacer cosas que nos gusten, porque no olvidemos que es una afección tanto física como psicológica. Dentro de los fármacos que vamos a utilizar, para nombrarle alguno, puede ser, digamos, gabapentin, pregabalina, antidepresivos. Todos se usan en diferentes dosis según cada tipo de paciente. También se usan algunos analgésicos, pero en general tratamos de no medicar, digamos, con AINES, con antiinflamatorios. La medicación es muy particular porque tiene que ver mucho la personalidad y la forma de manifestación de cada persona, y además las enfermedades que lo acompañan. Bueno, espero que les haya gustado, haya sido clara, y estoy abierta para las preguntas y las dudas que tengan. Gracias. Mil gracias, Sonia Gutiérrez, médica intensivista. Un gran abrazo a todas las personas que trabajan en la salud en estos momentos con un gran sacrificio personal y laboral. Ustedes saben que esta segunda ola de COVID ha significado un peso especial extra a las ya agotadas trabajadoras y trabajadores de la salud. Así que nuestra admiración, la promesa de exigir a los gobiernos que eso se transparente en elecciones para que se asegure al personal sanitario, que la gran mayoría son mujeres, por cierto, que aseguren salarios dignos y condiciones de trabajo dignas. Y vamos ahora a nuestro último tema musical, que es un tema que lo ha sugerido la psicóloga Laura Aguirre y es un tema realmente precioso. Lo vamos a poner ahora con la imagen porque es una belleza, se llama Cuando llegaron ellas y es de Ismael Serrano junto a Jimena Ruiz Echazú. Mil gracias, Laura, por haberla sugerido. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Vero? Bien, bien. Laura, contanos, porque esta canción, que es maravillosa, a mí me hizo acordar un poco la forma de cantar de Ismael Serrano a Joan Manuel Serrat, de mis tiempos. Muy parecida, ¿no? sí. Muy parecida, y la letra es un portento, porque hoy nos vas a hablar de ¿qué? De las mujeres conscientes, ¿no? De practicar un feminismo consciente, más allá, porque sabemos que hay feminismos de todo tipo. Elegí justamente esta canción porque habla de las mujeres que despiertan y que, bueno, y que revolucionan las creencias que todos teníamos a lo largo de la historia. Recién cuando hablaban de la fibromialgia, la doctora por ahí decíamos que bueno, que las dolencias o el malestar de las mujeres siempre fue patologizado, como fue, por ejemplo, el caso de la histeria en el siglo XIX, ¿no? Que estaba confinada al útero de la mujer y la mujer tenía síntomas neuróticos y la histeria implicaba, digamos, toda dolencia de la mujer estaba relacionada a una histeria, a veces a una histeria de conversión que venía del cuerpo. Entonces el despertar de las mujeres, este despertar por ahí que vemos también en algunos cuentos o en algunas películas de Disney, ¿no? La Bella Durmiente que tiene que ser salvada, ¿sí? Implica, digamos, que generemos una autoconciencia. La idea de conciencia plena viene de un enfoque que se llama mindfulness, de John Kabat-Zinn, ¿sí? Y que tiene que ver con prestar atención sin juzgar momento a momento todo lo que va aconteciendo en nuestras vidas. Lo que hemos
lo que hemos visto habitualmente es que las mujeres venimos programadas por una socialización de género que nos indica qué pautas de conducta tenemos que seguir para ser buenas mujeres, buenas esposas, ¿sí? Y aún hoy las llevamos de manera inconsciente, ¿sí? En piloto automático tendemos a funcionar de una manera como si fuéramos, digamos, una mujer maravilla, o por ahí el patriarcado yo creo que mutó hacia eso, ¿no? Hacia una mujer que tiene que trabajar 12 horas y a su vez atender la casa y a su vez estar linda y a su vez seguir ciertos cánones de belleza, y cuando eso no llega a cumplirse, porque evidentemente es un ideal, aparecen angustias y miedos y temores a que nos cambien, a que nos desechen y todo eso. Entonces, bueno, tiene que ver con el feminismo consciente, ¿sí? Con conciencia plena, tiene que ver con dos cosas. La conciencia, digamos, de conectar con el presente, mirarnos todo lo que está pasando a nuestro alrededor y mirar a las demás, ¿sí? Sin necesidad de generar estas rivalidades que el patriarcado utilizó a lo largo de la historia para silenciarnos, ¿no? O para desestructurarnos, ¿sí? Como decíamos, existen diferentes feminismos, diferentes ideologías acerca de, por ejemplo, en el caso de la ley de la interrupción voluntaria de embarazo, existen distintas posturas, incluso dentro de los mismos feminismos. También el feminismo consciente y amoroso tiene que ver con ser compasivas con nosotras mismas y empezar a preguntarnos, ya que vivimos en un piloto automático y tenemos pautas de conductas que nos han socializado en el género, ¿qué es ser una mujer? ¿Sí? La pregunta, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo estamos haciendo para complacer a otro? Lo estamos haciendo, él me grita. Lo estamos haciendo para cumplir con los mandatos que nos han precedido o con los que nos han educado, ¿sí? Y bueno, y detenernos a pensar y reflexionar cómo contribuimos nosotras con nuestras acciones cotidianas a perpetuar conductas que la cultura reservó a las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, el papel de cuidadoras, el papel de resignar la carrera por la maternidad. Entonces, bueno, implicar a romper con esas rutinas y esos patrones y esas pautas aprendidas y decirle a las mujeres que no somos siempre las historias que nos contamos y todo eso que es un invento, todo aquello que nos dice que tenemos que ser buenas mujeres, buenas amantes, y que vamos a ser exitosas, digamos, o que vamos a quedarnos solas, somos seres completos, ¿sí? Practicar, otra de las sugerencias es practicar la tan nombrada sororidad, ¿no? Tener en cuenta aquello que nos hermana como mujeres, ¿sí? Más allá de la diferencia, sin juzgarnos, sobre todo. Bien, sin juzgar a los otros y a nosotras mismas. Por ejemplo, preguntarnos también, ser conscientes y preguntarnos también cuánto... a ver, ser conscientes de nuestras imperfecciones, ¿sí? Pararnos a preguntarnos cada vez que nos acostamos a la noche, ¿qué hice hoy por mí? Porque generalmente los mandatos de género nos instan a que hagamos todo por los demás, ¿sí? Que empaticemos con los demás, que nosotros somos las que ostentamos el rol de cuidadoras, de protectoras, ¿sí? ¿Y quién nos protege? ¿No? ¿Y quién nos protege a nosotras también? Bien, tenernos un poco de paciencia, ¿sí? Porque la paciencia es una fortaleza de la mujer que fomenta la autoconfianza en nosotras mismas, ¿sí?
Y después, bueno, por ejemplo, cuando tenemos tiempo para darnos una ducha o para leer un libro, hacerlo con plena conciencia implica todo lo que va surgiendo, las ideas que van surgiendo mientras lo leo. O bien, no estar leyendo el libro y pensando que debo estar buscando a mi hijo en el colegio y todo eso. Darse permisos, ¿sí? Para conectar con nuestra esencia, que esa sería la idea del feminismo consciente. Y el autocuidado, ¿sí? Personal, que no implica las ideas que nos han metido el marketing, el patriarcado, digamos, que nos ha metido la idea de que hay ciertos productos de belleza que tenemos que usar, cierta cantidad de horas en el gimnasio, porque además de ser madres profesionales y todo eso, ¿sí? El discurso patriarcal de hoy, digamos, también nos impone que, bueno, que también tenemos que gastar una cierta cantidad de dinero en productos de belleza, ¿sí? Ir a la estética y bueno, y en realidad eso genera una frustración enorme en muchas mujeres, ¿sí? Que por suerte eso está cambiando. Y también todo lo que tiene que ver con qué acciones hace una buena madre, ¿no? Con esto de hoy veo mucho, digamos, pues yo lo veo como una mutación del patriarcado, todos los mensajes que tienen que ver con, o los chistes machistas mutaron en esto de decir, bueno, la tóxica que me revisa los mensajes, ¿sí? O, bueno, poner, ¿no? Que la mujer dentro de la pareja es bruja, ¿sí? La bruja me deja, la bruja no me deja, ¿bien? Y hoy el patriarcado fue desplazándose hacia otras ideas y hacia la idea de una mujer que todo lo puede, ¿sí? Porque bueno, y bueno, y también una mujer, ¿no? Con la que, como no obedece a mis mandatos, como no obedece lo que yo como hombre considero que es necesario en una mujer, muchas veces la castigo, ¿sí? De alguna manera, con la indiferencia afectiva, ¿sí? Hoy la responsabilidad afectiva es otro término que está muy en boga, ¿no? ¿Qué significa en un vínculo responsabilizarse afectivamente? Después, bueno, es muy importante para ser conscientes, para ser una feminista consciente o construir una feminidad consciente, que cuando tome una decisión preguntarme si estoy eligiendo lo que realmente quiero o estoy poniendo en primer lugar lo que se espera de mí, ¿sí? Lo que esperan los hijos, lo que esperan los compañeros, ¿sí? Lo que espera la sociedad de mí, y empezar a practicar la bondad y el amor hacia nuestras imperfecciones, como dije hace un rato, ¿no? Que estamos, por nuestra misma humanidad, estamos hechos de carencias. Entonces, eso es la idea, digamos. Que el feminismo también, el feminismo ya más académico o más revolucionario, no sea un motivo solamente de resistencia, ¿sí? A lo que está preestablecido o a las ideas que tenemos sobre lo que es practicar el feminismo, ¿sí? Que ese feminismo y que ese camino nos lleve a abrazar a esta niña herida, digamos, agradecer también los derechos que fuimos conquistando como mujeres y utilizar nuestro potencial creativo, ¿bien? Porque por ahí, bueno, este desgaste o esta carga mental que tenemos nos duerme lo otro, ¿no? Que es que esencialmente somos creativas, ¿sí? Somos dadoras de vida, dadoras de ideas y dadoras de proyectos. Y esa, bueno, es la idea más o menos que quería transmitir, que en el próximo segmento voy a profundizar un poquito más en esto de la conciencia plena y bueno, y amarse con los ojos bien abiertos, que no sea solamente una frase o sí, un flyer que ponemos en las redes sociales
el amor propio, sino que empecemos a practicarlo, a ejercerlo, ¿sí? Y a tomar conciencia y a pararnos, a hacer pausas, ¿sí? Y mirarnos un poco, si realmente estamos orientadas hacia los valores y hacia los sueños, ¿no?, que tenemos, o si estamos siempre respondiendo a lo que los otros quieren de nosotros. Muchas gracias, Vero. Mil gracias a vos. La verdad nos quedamos, yo creo que todas y todos, ¿por qué no? Hemos tenido la suerte de escucharte y bueno, como digo, que luego también sale en YouTube, en Diario de Alma. Mucho, como dicen en inglés, mucha comida para el pensamiento, food for thoughts, mucho para reflexionar, puesto el dedo en la llaga, porque realmente sí, hay una revolución enorme cuando una mujer deja de obedecer los mandatos de género basados en su sexo, en nuestro sexo, a decir qué es lo que realmente quiero yo. Y no sé, me has dejado pensando mucho. Mil gracias. Y llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Aquí decíamos que estaba Laura con su feminismo con conciencia plena y amorosa, y te comprometemos para seguir ahondando en este concepto porque creo que es fundamental, es radical, ¿no? Yo soy feminista radical porque voy a la raíz, o intento ir a la raíz. Así que mil gracias. Bueno, contarles que el 4 de mayo tendremos, por supuesto, nuestra emisión de La Vida en Violeta y vamos a invitar, ya nos ha confirmado, un escultor argentino que se llama Luciano Garbati, quien es el autor del busto del presidente Alfonsín en la tumba de nuestro expresidente, pero lo vamos a entrevistar porque ha hecho una obra en 2008, estoy hablando, mucho antes de las mareas verdes, etcétera, cuando seguíamos sembrando y cultivando y preparando la tierra para esta eclosión que se ha hecho en esta generación. En 2008, Luciano Garbati realiza esta escultura que estoy segura te va a gustar mucho, Laura, porque te gusta la mitología griega y todo lo que ella refleja, ¿no?, de la psiquis humana. Esta escultura en estos momentos está emplazada en la ciudad de Nueva York, enfrente del Tribunal de lo Penal en la ciudad de New York. Y es la Gorgona, la Medusa, la mujer bellísima que fue luego transformada por envidias de las otras diosas, con cabellos de serpientes, etcétera, a la que en el mito original el héroe griego Perseo, sirviéndose de su escudo, le corta la cabeza porque se suponía que no podían mirarla directamente porque quedaba hecho una escultura justamente, ¿no? Y en este caso Luciano Garbati ha pensado en una gorgona que logra cortarle ella la cabeza a Perseo. Decir que Gorgona víctima de violación, etcétera. Va a estar muy interesante. Tendremos, por supuesto, a la gente de nuestro equipo, de La Vida en Violeta. Agradecer muchísimo a Daya Bassini, a Irene, a Cecilia, por supuesto, a Laura, por los aportes para esta emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo. Nos vemos el próximo martes, como siempre, de 6 a 7 y pico de la tarde por Facebook Live. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes